Ya, así. Bueno, la ayudantía de hoy va a ser este ejercicio que eh, en realidad es uno que es bastante completo, una parte que no habíamos visto antes, a menos en la ayudantía, que está relacionado a las pruebas de transformadores, a la regulación de voltaje y a la eficiencia, ¿sí? Bien, así que para este ejercicio se dice que se va a probar un transformador que es de 15 kVA y 2300 a 230 volts. O sea que es un transformador que reduce el voltaje, ¿cierto? Para determinar las componentes de la rama de excitación y su impedancia en serie y regulación de voltaje. Entonces se obtuvieron los siguientes datos de las pruebas realizadas al transformador. Así que aquí se muestra la prueba de circuito abierto, ¿cierto? Que se hizo al lado de bajo voltaje y la prueba de circuito de cortocircuito que se hizo al lado de alto voltaje, que es lo típico para este tipo de pruebas. Sí, ¿por qué? Porque en el caso de la prueba de circuito abierto, como esta tiene que hacerse hasta tensión nominal, conviene más hacerlo por el lado de bajo voltaje, o si no, eh, la medición tendría que llegar hasta 230, hasta 2000, en este caso 2300 volts. Sí, si yo hago la prueba para el lado de alto voltaje. Pero en este caso, si yo la hago para el lado de bajo voltaje, mi tensión nominal no es tan alta, lo que facilita, ¿cierto?, la medición tanto bueno, de voltaje. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Lo que no entiendo es cuando se refiere a bajo voltaje, ¿se refiere al primario o al secundario? Depende De cómo esté el sí, problema en por, el ¿no? sí, por ejemplo, en este caso de acá, digamos que este ejercicio, yo tengo mi transformador, este mismo transformador, considerémoslo de manera ideal, ¿sí? Sería algo ¿Mm? así, 230, 2300, 230. Entonces, en este caso, si yo considero que mi carga está para el lado de bajo voltaje, o sea, para este lado de acá, y yo tengo aquí, por ejemplo, una entrada, no sé, aquí digamos que tengo cierta tensión de entrada. En este caso de acá, mi lado de alto voltaje es el lado de 2300 volts y mi lado de bajo voltaje es el lado de 230. En este caso, mi primario es donde yo alimento. Por lo tanto, aquí el primario sería el lado de alto voltaje y mi secundario el lado de bajo voltaje. Ah, perfecto. Vale, vale. De hecho, yo Pero, esos datos los enviaba, ¿cómo? porque vi un ejercicio de estos y ¿Ya? cuando hablaba de eso, la proporción entre los voltajes no lo tomaba en cuenta. Y ahora, como tú explicas, me di cuenta que, claro, ahí te define cuál es el de alto voltaje y el de menor voltaje. Sí. Entonces, por ejemplo, para ver ejemplo al revés también, digamos que este transformador es 230 a 2300 volts. En este caso, el primario sería el lado de bajo voltaje. Normalmente, como para no confundirse, creo que es más fácil manejarlo como alto y bajo voltaje nomás, sí. ¿Mm? Así que, bueno, en este caso de acá, como comenté, claro, pues si yo voy a hacer las pruebas eh, y voy a hacer la prueba de circuito abierto, que en ese caso es donde yo dejo, eh, donde yo mido, ¿cierto? Mido potencia con un batímetro, mido entonces la corriente y mido el voltaje, ¿cierto? Sí, Y aquí tengo una tensión que la voy a ir variando hasta mi nominal. Entonces, en la prueba de circuito abierto, ¿por qué me conviene más hacerla en el lado de bajo voltaje? Porque no tengo que aumentarla tanto, ¿cierto? Tendría que para llegar a tensión nominal llegar a 230 y ahí puedo medir tranquilamente tanto la potencia como lo demás, que es lo que se ya. muestra acá. Pero si yo lo hiciera en el lado de alto voltaje, tendría que subirlo a 2300 y para qué, no es necesario.
¿sí? Ahora podrá Entonces, haber mira, ejercicios donde se pida, donde se haga todas las pruebas en un lado nomás, eso no es necesario, pero es lo típico, lo que voy, ¿sí? Dime. sí, sí. Entonces, por ejemplo, en la letra A te piden referir todo al lado de alto voltaje. Sí, Significa que la prueba de circuito abierto que está ahí, que se supone que se va a hacer ahí, sí. debería dividirse por A cuadrado, por ejemplo, las impedancias para poder encontrar referido Mu- al primario, por así decirlo. Multiplicarse, Multiplicarse eso. sí. Sí, exactamente. Así que vamos al tiro con eso y revisemos entonces las pruebas, ¿ya? Tenemos entonces inciso A, vamos a ver la prueba de circuito abierto. Entonces, para este caso, como se hace para el lado de bajo voltaje, lo que yo obtenga va a quedar justamente referido a ese lado. Así que voy a hacer un esquema, el mismo esquema de arriba, pero voy a considerar ahora la rama de excitación, que es lo que yo obtengo de mi prueba de circuito abierto. Va a ser entonces esta rama de acá. Ahora, ¿por qué yo obtengo justamente con la prueba de circuito abierto la rama de excitación? Esto porque como yo dejo la otra parte del transformador en circuito abierto, por aquí no va a pasar corriente. Así, y dado que en el lado donde yo hago la prueba, la caída de tensión que provocan la inductancia de dispersión y la resistencia de la bobina es tan pequeña que no podría considerarse como despreciable. Entonces, en ese caso, cuando yo dejo esto abierto y alimento, la mayoría de la tensión o la caída de tensión se va a dar en la rama de excitación y se va a ignorar los parámetros equivalentes o los parámetros que están, bueno, tanto la inductancia de dispersión como la resistencia de la bobina. Así que para esta prueba yo encuentro los valores que están relacionados a la rama de excitación. Así, eh, bueno, aquí hay hartas formas de hacerlo, no, esta no es la única, pero yo voy a hacer las que con las ecuaciones que el profe dio en la PPT. Lo primero sería calcular el valor, la norma de la impedancia. Esta va a ser igual a la tensión partida en la corriente, que sería 2,1. Y esto aproximadamente es 109,524. Luego voy a calcular la resistencia, la parte real, y esta va a ser igual a la tensión al cuadrado, porque esta es la tensión de la rama de excitación, partido en la potencia que me da acá. Y esto de acá me va a dar 1058 aproximadamente. Y por último, con estas dos yo puedo calcular tranquilamente la inductancia de la rama de excitación, que esta va a ser igual a una ecuación un poco más larga. Va a ser igual a 1 partido en este caso, el valor absoluto de esta al cuadrado. O sea, ese parámetro en realidad, menos el mismo valor, ¿cierto? Pero reemplazando la resistencia.
y esto va a dar aproximadamente 110,102. Y tendría entonces con este de acá y este los valores de la rama de excitación. Sí, las pruebas en realidad no son muy complicadas en realidad. Y recordar que como esta cosa yo lo hago para el lado de bajo voltaje, va a quedar referido para acá, o sea, queda de esta forma, en el secundario, por así decirlo. Ya, pues entonces ahora, por la prueba de cortocircuito, voy a determinar la resistencia equivalente. Aquí pasa algo similar con respecto a la otra prueba. ¿Por qué? ¿O a qué me refiero con eso? Voy a poner que esta es la rama de excitación y esta es RM. Pasa algo similar, es porque yo busco la parte más idónea, por así decirlo, para realizar la prueba. ¿Por qué? Porque en este caso de acá, como yo tengo que aumentar la corriente en la prueba de cortocircuito hasta llegar a corriente nominal, obviamente para el lado de alto voltaje, como mi voltaje es mayor que para el otro lado, mi corriente nominal va a ser menor. Por lo tanto, conviene más hacer esta prueba en ese lado, ya que la corriente nominal de la parte de alto voltaje va a ser menor. Entonces en esta prueba yo obtengo los parámetros, la inductancia de dispersión y la resistencia que está relacionada a las bobinas. La diferencia es que yo obtengo eh, el equivalente, ¿sí? No obtengo por un lado, o sea, no obtengo la parte. Difícilmente puedo dividir lo que yo obtengo con esta prueba en los valores de primario y secundario. Aquí yo obtengo el equivalente total. O sea, por así decir, la suma en serie. Así que en este caso yo obtengo R equivalente y inductancia equivalente. Y acá yo cortocircuiteo. ¿Cómo funciona esta prueba? Bueno, como yo tengo que aumentar la corriente y el voltaje es relativamente bajo en comparación, eh, si la corriente está circulando, ¿cierto? A ver si puedo explicarlo con esto de acá. Voy a borrar eso sí. Creo que se va a borrar todo por ahora. ¿Cómo funciona esta prueba en comparación? Bueno, este yo tengo que alimentarlo tengo que variar la corriente y tengo que lo mismo, calcular la tensión, la corriente y tengo que tener un batímetro para la potencia. Andrés, ¿Sí? tengo una pregunta cuando hablan de tensión nominal ¿Sí? o corriente nominal. ¿Eso es la corriente máxima que aguanta el transformador o es como lo que el que hizo el transformador te recomienda que no pases sobre eso? Eso mismo, sí. Estos valores nominales son los que el fabricante, por así decirlo, recomienda utilizar para mantener una buena eficiencia, ¿cierto? O sea, una Mm, relación entre la potencia de salida y la de entrada. Sí, es la recomendada. Los transformadores y las máquinas pueden trabajar arriba de la, de lo nominal, pero uno se arriesga no solamente a no trabajar con la mayor eficiencia, sino a que la vida útil de tu artefacto disminuye, ya, ¿sí? Así que sí, está más o menos relacionado a eso. En todo caso, lo nominal es siempre lo que se entrega en la placa, en este caso. Mi dato de placa es la potencia aparente que se da acá y las relaciones de tensión. mm, ya comprendo, gracias. Sí, así que en la prueba de cortocircuito, como yo tengo que aumentar tanto la corriente y mi tensión es relativamente baja, ahora
mi corriente, por así decirlo, va a circular, ¿cierto? Y digamos que esta corriente va a pillar la rama de excitación. Cuando yo estoy calculándola. Pero la rama de excitación tiene una impedancia mucho más alta en comparación a la impedancia que hay en, en esta parte que está en serie. Si mejor lo dibujo entero para que se vean todas esas cosas. A qué me refiero es que aquí yo tengo una resistencia, una impedancia, ¿cierto? Y tengo acá la rama de excitación. Aquí tengo un transformador que digamos que es el ideal. Y aquí tengo la otra inductancia y resistencia, que está aquí cortocircuitado. Entonces, la tensión es baja, o sea que la corriente, lo que se genera en la rama de excitación va a ser bajo y aquí va a ir circulando cierta corriente. Esta corriente que circula, que está en la de primario, bueno, en la parte en línea, o sea, tanto esta resistencia como esta resistencia tiene una impedancia mucho más baja en comparación con la rama de excitación. Por lo tanto, la mayoría de la corriente, cuando llegue a este nodo, se va a dividir en lo que va a circular para acá y se va a dividir en lo que va a circular para acá. Que digamos que esta es la corriente M, que es la corriente de excitación, y esta sigue siendo una corriente de primario, 2, y aquí después pasa a ser una corriente secundaria. Entonces, si yo hago un LKC en esta parte de acá, voy a tener que mi corriente de primario es igual a la corriente de la rama de excitación más la corriente de primario 2, por así decirlo, o sea, pasando la rama de excitación. Pero en comparación, la corriente 2 va a ser mayor que la corriente de la rama de excitación. Así que aproximadamente puedo decir que la corriente de primario es aproximadamente solamente la corriente de secundario. Y en esto se basa entonces la prueba. Y como solamente considero la corriente que circula por esta parte de acá y por esta parte de acá, y esta la desprecio, puedo determinar los valores tanto de esta resistencia y esta inductancia como esta y esta. Y por eso mismo obtengo también ambas sumadas. No obtengo la de primario separada de la secundaria, obtengo la equivalente. Ya, pues, así para no alargarme más, pero quería aprovechar de hacer la explicación. Voy a aplicar las mismas ecuaciones que están en la PPT del profe. Tengo que la impedancia equivalente, la magnitud, va a estar dada por... ¿Sí tenía una duda, Marcelo? Sí, que en delante no te escuché bien cuando dijiste por qué convenía hacer, por ejemplo, la prueba de cortocircuito en el primario. Era algo relacionado con el voltaje. Sí, porque mira, fíjate que si yo trabajo en la parte de, bueno, la parte de bajo voltaje, que lo voy a notar acá, ¿cuál es la corriente nominal? Para la Sería, prueba, seguramente. la corriente nominal sería 15 kVA partido en Ah, el voltaje. 230, Sí, ¿cierto? sí. Y en el lado de alto voltaje, la corriente nominal sería 15 kVA partido en 2300. Entonces, ¿qué corriente es menor? ¿La de bajo voltaje o la de alto voltaje? La corriente nominal. Claro, alto voltaje. La de alto voltaje. Entonces conviene hacerla en esta parte de acá para no tener que, no sé si la palabra es sobrecalentar, pero es mucho más fácil medir con una corriente baja a una corriente alta. ¿Sí? Sí, Por eso. ya, genial. Gracias. Ya entonces, aquí calculamos esto va a estar dado por la tensión que está acá y la corriente. Así que va a ser 47 partido en, creo que es 6 amperes.
Y eso va a ser aproximadamente, lo tengo calculado, así que va a ser 7,833 ohm. Luego calculo la resistencia equivalente, que esta va a estar dada por la corriente que pasa por la potencia, en relación a la potencia. Y, a ver, tengo la potencia que está acá, 160, y tengo la corriente, así que esto va a ser igual a 160 partido en la corriente al cuadrado, que sería 6 elevado a 2. Esto va a dar aproximadamente 4,44 ohm. Y por último, la impedancia equivalente va a estar dada por la raíz de 7,833, que es este 7 equivalente, menos el R equivalente al cuadrado, 4,44 al cuadrado. Y eso va a dar aproximadamente 6,456. Ya, pues entonces aquí ya tengo todos los parámetros. Voy a proceder a escribir, a dibujar el circuito el transformador, el transformador con todos sus parámetros. Voy a escribir así el trafo queda. Te voy a mutear, Marcelo, para que no se escuchen ruidos de fondo. Ya. Ahí tú te desmuteas y voy a preguntar. Ah, te muteaste tú. Gracias. Ya, pues entonces el circuito va a quedar. Bueno, aquí está mi tensión del primario. B primario. Y aquí está la B del secundario. Esta notación, si es que no la han visto antes, se refiere a, con esta flechita, se refiere a que la parte positiva está arriba de la flecha, nada más. Ya, pues así que esta cuestión va a quedar como 4,44 y 6,456 J, porque esa es la reactancia. Y el otro lado va a quedar, mi resistencia hasta acá va a ser 1058, y para este otro lado, que está la reactancia, 110,12. Ya, pues. Entonces aquí tengo 230 y mi transformador tiene una relación de 2300 versus 230. El ejercicio, eso sí, me pedía referirlo al lado de alto voltaje, o sea, al primario. Así que voy a escribirlo aquí al tiro al lado, referido al primario. Aquí yo llamo a no confundirse con el tema de la relación de transformación, ¿sí? Entonces, para ese caso, recordemos que como yo estoy pasando de secundario a primario, en este caso yo paso de bajo voltaje a alto voltaje. Por lo tanto, todos los voltajes de secundario aumentan. Y recuerden que eh, las impedancias varían igual que la tensión, pero al cuadrado, pero aumentan también. Entonces, en este caso, las tensiones que estén en el secundario, como están en el lado de bajo voltaje, cuando yo las refiero al primario, tienen que aumentar. Y asimismo tienen que aumentar la impedancia, pero aumentan con la relación de transformación al cuadrado. Entonces, en este caso, mi relación de transformación es 2300 partido en 230, lo que es igual a 10. Así, los valores que yo tengo acá de la rama de excitación van a referirse al primario ampliadas
en 10 elevado, aumentadas en 10 elevado a 2. A ver cómo queda el dibujo. Voy a dejarlo bien amplio para no tener que... Entonces aquí quedaría la tensión del secundario multiplicada por la relación de transformación. Acá tengo mi tensión del primario y tengo aquí esta impedancia equivalente que no la voy a tocar porque en realidad ya están referidas al primario. Acá tengo la resistencia. Entonces esta resistencia, que va a ser Rm en el primario, va a ser igual a esta resistencia que está acá, multiplicada por la relación de transformación al cuadrado. Y eso va a dar 1058 por 100. Y eso va a ser igual a 15,8 K ohm. Por otro lado, la reactancia de rama de excitación, lo mismo. Va a quedar como 110,12 por la relación de transformación al cuadrado. Y lo voy a anotar al tiro en realidad cómo queda. Esta me va a quedar bueno, lo mismo, pues multiplicado por 100 nomás, que sería 11.012 ohm. Así que aquí quizás no me alcance bien, pero esto es 58K y esto de acá va a ser 11.012 por J. Y ahí estaría. O sea, en realidad referida a primario y secundario no debe ser lo que complique a usted en este caso. ¿Sí? Normalmente es más fácil trabajar referido a la parte de la carga. ¿A qué me refiero con eso? Perdón. Ya. Normalmente es más fácil trabajar para el lado donde está en la carga, sí. Así que en la parte B me pide referir todo al lado de bajo voltaje. Y aquí lo mismo. Si para el lado de primario mi voltaje tuvo que aumentar, para el lado de secundario mi voltaje tiene que disminuir. Asimismo, la resistencia y la impedancia en realidad tienen que disminuir al pasar al secundario. Así, aquí ya me voy a apurar más porque en realidad esto de referir no es tan complicado. Aquí entonces va a quedar mi transformador real. Como ustedes saben, ustedes pueden mover la rama de excitación, que normalmente se puede considerar al medio, pero por dado esto mismo que yo expliqué acá, que está relacionado con la corriente que circula, yo puedo, para facilidad de ejercicio, dejar la rama de excitación en este lado. Eso creo que el profe igual lo explicó cuando explicó los circuitos equivalentes, así que esta parte de acá, aquí va a quedar mi resistencia, mi reactancia, y voy a dejar acá la resistencia equivalente, que están en serie. Ya, pues entonces, como estoy refiriendo al lado de bajo voltaje, este primario que está acá, este PP, va a disminuir, pues si pasa al lado de bajo voltaje que es el secundario, así que acá va a quedar PP partido de la relación de transformación. Estas de acá ya estaban en el lado de bajo voltaje con este valor, así que van a mantenerse así.
1058 y 110,12 J. Lo único que voy a tener que hacer es estos valores de acá, referirlos. ¿Sí? Lo voy a escribir aquí. Resistencia equivalente referido entonces al secundario va a ser igual a 4,44 partido en la relación de transformación al cuadrado. Así que recordar que la impedancia funcionan relativamente parecido a las tensiones, solo que al cuadrado. Si la tensión disminuye al referir al secundario en este caso, con respecto a la relación de transformación, la impedancia va a disminuir en relación en función de la relación de transformación al cuadrado, como está acá. Así que esto es sencillo. Esto sería partido en 100. Esto me va a dar aproximadamente 0,044 ohm. Y la reactancia equivalente, lo mismo. El valor que tengo acá, 6,456 partido en 100. Y eso va a dar aproximadamente 0,065 ohm. Bien, así que aquí ya estoy listo con esto. Lo voy a anotar acá. Y este de acá es 0,065 J. Ya pues, hasta acá, ¿alguna duda? Marcelo, si está ahí, ¿alguna duda? Todo bien, todo bien. Ya, ya pues, hasta aquí ya terminó la parte un poco más sencilla que es simplemente calcular los parámetros y referir. La C me pide calcular la regulación de voltaje a plena carga con un factor de potencia de 0,8 en retraso, un factor de potencia de 1 y un factor de potencia de 0,8 en adelanto, usando la ecuación exacta para BP. No sé a qué se refiere la ecuación exacta para BP, pero lo que vamos a hacer entonces es calcular las tensiones. Como me pide la regulación de voltaje, primero que todo, ¿qué es la regulación de voltaje, cierto? Bueno, la regulación de voltaje es un dato que se entrega de los transformadores, de los equipos en general. En los sistemas de potencia también ocurre lo mismo, que lo que hace es en relacionar cómo es la tensión del transformador con respecto a el voltaje del secundario con carga menos el voltaje del secundario en vacío o en circuito abierto partido en el voltaje del secundario con carga. Digo, espérate, no, aquí me equivoqué. Esto tiene que ser, porque como es un porcentaje, tiene que dar voltaje secundario en vacío menos el voltaje del secundario con carga, o sea, trabajando a valores nominales, a plena carga, y el voltaje partido en el voltaje del secundario a plena carga. Este de acá lo voy a anotar. ¿Qué significa plena carga? Eh, Te pregunto a ti, Marcelo, eh, ¿entiendes qué significa plena carga? La verdad que, mira, no sabría decirte, pero se me imagina que a lo mejor no está desconectado en la parte del secundario. Ya, bueno, no solamente no está desconectado el secundario, sino que lo que yo estoy alimentando, la carga en el secundario, va a estar funcionando a tensión nominal. Eso se refiere a plena carga, ¿sí? Porque yo podría trabajar este transformador con valores que sean menores a lo que muestra la placa, ¿cierto? Pero a plena carga quiere decir que mi secundario está trabajando con tensión
nominal, que es lo que sale acá, o sea, 230 por así decirlo. A eso se refiere plena carga, a valores nominales. Perfecto. Ya, pues entonces, ¿qué puedo decir yo de esto de acá? Bueno, esta extensión del secundario al vacío en realidad va a ser igual al valor de tensión del primario con respecto a la relación de transformación. ¿Sí? Por lo tanto, yo puedo trabajar lo que voy a hacer acá. ¿Por qué? Porque en realidad eh, este valor de acá no, por así decirlo, este valor del secundario, bueno, que está el vacío en realidad va a ser lo mismo que el primario partido de la relación de transformación, ¿cierto? Que eso es simplemente ver las tensiones que tiene el transformador. Bien, entonces, esto de acá es lo que yo voy a determinar para poder calcular cuánto vale la regulación de voltaje. Así que este de acá va a ser mi parámetro a plena carga. Por lo tanto, para este ejercicio de acá voy a considerar que mi secundario está trabajando a plena carga. Y no solamente a plena carga, sino que el factor de potencia me está entregando otros datos más, o sea, de la carga. Así que voy a utilizar este mismo circuito que está acá, lo voy a copiar para no tener que dibujarlo de nuevo. Entonces, en la carga en el secundario voy a tener una cajita o una impedancia, no sé, no sabemos lo que es, no es necesario en realidad. Esta cajita es una impedancia que puede ser una fábrica, puede ser un motor, cualquier cosa. Entonces, este de acá va a tener una cierta tensión, que hace la tensión del secundario. Como yo estoy definiendo esto con trabajo a plena carga, voy a decir que la tensión de alimentación que tiene esto de acá, o sea, la carga, va a ser igual al parámetro nominal de tensión, o sea, 230. Además, voy a decir que, como también tengo un parámetro de potencia nominal, que es la que está acá, voy a decir que se está entregando justamente esa potencia nominal aparente a la carga, 15 kV. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces yo puedo determinar cuál es la corriente que circula por la carga. Ya vemos la corriente del secundario. Y la corriente del secundario va a estar dada por S partido en BS y esta va a tener cierto ángulo, ¿cierto? ¿Cómo determinamos el ángulo? Fácil, con el factor de potencia que nos entrega esto, que en este caso voy a hacer solamente el que tiene el 0,8 porque en realidad para los demás se repite el mismo procedimiento y no es necesario hacerlo todo. Voy a considerar solamente los 0,8 en retraso, o sea que el factor de potencia de la carga va a ser 0,8 en retraso. ¿Qué va a implicar esto? Que, bueno, el ángulo que posee la carga va a ser igual a coseno a la menos 1 de 0,8 y eso es aproximadamente 36,87 grados. Pero como se dice que está en retraso, quiere decir que la corriente tiene que estar esta cantidad angular en retraso con respecto a la tensión, ¿cierto? Por lo tanto, de manera típica, uno define que mi tensión de alimentación de la carga tiene el ángulo cero. Esto es referencia nomás, así que tiene mi ángulo cero
y mi corriente está en retraso con respecto a este ángulo. Por lo tanto, este coseno, este valor angular que está acá, va a ser menos ese valor angular. Así la corriente va a ser igual a 15K partido en la tensión, 230, con un ángulo de 36,87. Y eso va a dar aproximadamente 65,22 ángulo de menos 36,87. ¿Todo bien hasta acá? ¿Se entiende esta parte? Ya. Así que hay un parámetro importante que es la corriente. Ya pues, entonces, para poder calcular mi regulación de tensión tengo mi voltaje del primario, que es el que está acá, ¿cierto? Lo mismo que está acá. Y tengo que determinar cuánto vale este voltaje del primario partido en A. Ya. Tengo que determinar cuánto vale este voltaje del primario. Y para hacerlo, simplemente hago acá un LKB. Un LKB1. Y fijarse que como esta tensión está en paralelo con la rama de excitación, en realidad no necesito determinar la corriente de la rama de excitación. Puedo considerar simplemente estos puntos y a este punto de acá va a haber la misma tensión PPA, ¿sí? Así que voy a hacer la malla. En la malla voy a obtener que mi PPA, o sea, para dejar un poco más ordenado, en 0,1, mi PPA va a ser igual a la corriente del secundario por estos valores de acá, más 0,065 J, más la tensión de la carga, que en realidad son los 230 nominal. Y como continúo, en realidad son los únicos parámetros que tengo para realizar la malla. Así que trabajando con esto de acá, voy a poder obtener cuánto vale esta tensión de acá. Bien, la corriente es 65,22, ángulo de menos 36,87, y esto va a multiplicar a 0,44 más 0,065 J, y a esto le sumo los 230. Esto va a dar, voy a multiplicar la corriente a cada término, primero a este y después a este, para mostrar las caídas de tensión. La primera me va a dar 2,87, ángulo de 36,87. Aquí el ángulo no varía, obviamente, porque estoy multiplicando por carga resistiva, más 44,24, ángulo de 53,1. Acá sí varía, porque tiene sentido, estoy multiplicándolo por la valor que es imaginario, más 230. Y esto me va a dar aproximadamente 234,85, ángulo de 0,4, un ángulo bastante bajo. Ya pues. Entonces, este valor de acá va a ser justamente el valor, por este caso, de la entrada, ¿cierto? O sea, la diferencia entre las tensiones, en este caso, de la entrada con respecto a la salida. Para poder yo obtener que mi carga de acá, ¿cierto? Esté trabajando a valor nominal de 230, yo tengo que alimentar mi transformador por un valor relacionado a esto de acá, pero con mi relación de transformación.
Ahora, para poder presentar eso mejor, voy a calcular el valor porque este de acá es mi voltaje del primario, pero referido. Entonces, para calcular el voltaje real que tiene el primario, tengo que multiplicar este valor por la relación de transformación. Que esto lo voy a hacer solamente para explicar a qué me refiero. Esto va a dar aproximadamente 2348,5 ángulo de 0,4 volt. Entonces, para que mi carga del primario esté trabajando a voltaje nominal, yo necesito alimentar, bueno, mi carga del secundario trabaje a voltaje nominal, o sea, a 230, tengo que alimentar el primario a 2348,5, ¿sí? A un voltaje que es mayor, si se fijan, al voltaje nominal, que es 2300. Y tiene sentido esto porque, si bien yo puedo dar mi dato de placa, ¿cierto? Y lo que pasa dentro del transformador tiene parámetros no es ideal, por lo tanto, hay caídas de tensiones que pueden ser bajas, pero están afectando. Por lo tanto, para poder tener tal tensión, necesito una tensión acá que va a ser mayor. Ahora eso también depende del tipo de carga, ¿sí? No solamente eh, de eso nomás, porque aquí quizás si mi factor de potencia está en adelanto, quizás ustedes obtengan un valor de potencia que sea menor, digo de tensión que sea menor. Ya pues entonces para calcular la regulación de tensión, simplemente ocupo este valor de acá, partido en el A, 234,85, menos el valor a plena carga de secundario, que en este caso es 230. 230 y esto lo parto en 230. Ahora, aquí, bueno, yo me equivoqué, pero esto de acá, simplemente ocupar el valor peak, ¿sí? El ángulo no importa. De hecho, como esto es un porcentaje, no me sirve mucho tener ese ángulo. En este caso, la regulación de tensión me va a dar aproximadamente 2,11. Así que para el caso, para poder avanzar con los ejercicios, ustedes hagan, en este caso tú, Marcelo, el mismo ejercicio, pero considerando un factor de potencia de 1 y un factor de potencia de 0,8 en adelante, para así revisar cómo va a dar la regulación de tensión y compararlo con esta, ¿sí? Así prueban los distintos tipos de carga que podría tener. Ya. Voy a cerrar la sesión ahora, voy a abrirla al tiro, es que es solamente para que se reinicie el tiempo. ¿Ya? Ok. Dale, vale. Ahora sí, con respecto a la regulación de tensión, normalmente uno requiere tener una regulación de tensión lo más baja posible, ¿sí? En este caso de acá, dio 2,11. Esto también les puede servir como una medida de la calidad que puede tener el transformador, de la misma forma que la eficiencia, o sea, del funcionamiento y también de la calidad del transformador. En este caso obtuve este valor de acá. Bien. ¿Alguna duda hasta acá con respecto a esto? Mientras menor sea ese valor, mejor, ¿cierto? Normalmente sí. Lo típico es que este valor ojalá sea el 0%, ¿sí? Que sería el caso de trabajar con una carga resistiva. Ya. Bien. Bien. Eh, y lo otro que quizás no quedó muy claro, porque yo dejé, lo que pasa es que si
si yo estoy trabajando en vacío, justamente pasa que mi tensión del secundario en vacío va a ser igual a la tensión del primario referida al secundario. ¿Sí? Que por eso lo escribí de esa forma, por eso esta ecuación lo cambié a esta. Y voy a considerar también que esto de acá está multiplicado por 100. Para dejarlo grabado, que se me había olvidado. Acá sí lo hice, para dejarlo en porcentaje, pero ustedes igual pueden obtener el 0,02. Que quizá en porcentaje se ve mejor. ¿Ya? Y si fuera el primario, ¿Cómo? por Perdón. ejemplo, si es raro que pidan este primario, por ejemplo, arriba, en vez de ser el voltaje en el primario, en el vacío, sería multiplicado por el voltaje secundario, ¿no? Sí, O, efectivamente. Sí, eso no, yo normalmente trabajo todo referido a la carga. Si en este caso, como la carga está normalmente en secundario, yo refiero todo al secundario si está la carga ahí. Sí. Sí, igual es recomendado trabajar donde está la carga, para ese lado. ¿Ya? ya, Ya, pues. Entonces, terminamos esta parte. No voy a hacer las otras para poder avanzar. La D me dice que haga una gráfica de regulación de voltaje conforme se incrementa la carga desde vacío hasta plena carga con factores de potencia de 0,8 en retraso, 0,1 y 0,8. Aquí lo mismo, yo voy a hacer una gráfica y recomiendo a usted, a ti también, que la haga para las tres. ¿Cómo vamos a hacer la gráfica? ¿Le pegáis al MATLAB, Marcelo? algo. Ya, vamos a hacerla en MATLAB para también aprovechar de eh, apoyar el aprendizaje por ahí. ¿Sí? Va a ser un gráfico sencillo en realidad, pero nunca está de más ejercitarlo. Ya no lo he puesto porque está cargando todavía no se abre. Ya, aquí voy a abrir cualquier script y lo voy a grabar, lo voy a guardar como, mejor lo guardo directamente en la carpeta ayudantía. Sí, campo y onda convert, ayudantía 4. Gráfico, regulación de voltaje. Creo que aquí me va a cambiar la carpeta. Ya, entonces voy a escribir un título cualquiera, gráfico de regulación de voltaje. Voy a escribir primero los datos, lo más importante que tienen que ver con el transformador, que en este caso van a ser la potencia, la tensión. Bueno, el R equivalente, que es igual a 0,044. La reactancia equivalente, que va a ser igual a 0,065. Mi factor de potencia, que es igual a 0,8. Mi voltaje nominal, que en el lado del secundario es 230. Y mi potencia aparente nominal, que es 15 por pi a la 3. Ya, ¿qué otro dato importante tengo? Tengo que, eh, bueno, me pide que la gráfica, ¿dónde está? Acá, varíe desde vacío,
O sea, que la carga simplemente es de vacío hasta plena carga, ¿sí? Vacío y de plena carga lo voy a dejar todo en función a la carga, o sea, a la corriente. Mientras aumenta mi corriente, va a ir aumentando mi carga. Por lo tanto, el gráfico va a depender de la corriente del secundario, que esta va a ser igual a IS, que va a ser mi corriente del secundario, IS, y esta va a ir a aumentar desde del vacío hasta plena carga, o sea que va a aumentar desde 0 hasta su valor nominal. Ahora yo podría escribir acá arriba también, aprovechando el valor nominal de corriente, I nominal es igual a S nominal partido en B nominal. Así que esta que va a ser la corriente que yo voy a graficar, la corriente del secundario va a aumentar desde 0 en paso de 0,1 hasta mi I nominal, que significa entonces que va desde el vacío hasta plena carga. ¿Qué me queda entonces? Graficar. Voy a dejar este acá. Me queda entonces eh, dejar las ecuaciones que van a hacer relacionar mi regulación de tensión con respecto a mi corriente. Así que voy a escribir la corriente del secundario y ese como si fuese un fasor. En este caso va a ser esta, voy a poner guión F para referirme a que es un fasor. Esta va a ser igual a IS por, voy a aplicar la identidad de Euler acá, el coseno de un ángulo más I por el seno de un ángulo. Ahora, ¿qué ángulo? Bueno, ese ángulo va a ser el que me da el factor de potencia. Y este ángulo es el arco tangente de coseno de FP. Bien, y recordemos que como está en retraso, este ángulo tiene que ser positivo. Ya, hasta acá se entiende todo, Marcelo. Digo negativo, me equivoqué, tiene que ser menos. Ya. ¿Todo bien? Ya, pues entonces, eh, bueno, voy a escribir la misma expresión que tengo acá. Esta, esta de acá, ¿cierto? Porque en realidad esta es la que me va a relacionar. Esta después va a estar en la ecuación de regulación de voltaje, porque es la que me relaciona la regulación de voltaje como está acá. Así puedo mostrar cómo va variando la corriente. Así que eh, mi voltaje del primario referido al secundario va a ser igual a mi IS fasor, porque aquí tengo que trabajar con los fasores, por mi R equivalente más mi reactancia equivalente por valor imaginario. Y esto va a ser más el B nominal, ¿sí? Porque es 230. Y este tiene un ángulo de 0, así que no importa que haga de esa misma forma. Y por último, mi regulación de voltaje, RB, se define como el BPA, el voltaje del primario con respecto al referido al secundario, como está acá, menos mi valor nominal
partido en el valor nominal. Y esto de acá puede ir multiplicado por 100 para que quede en porcentaje. Ya, pues entonces si no hay ningún error hasta acá, sí, va a decir algo. Esa parte de arriba, la recta, no va en valor absoluto, en regulación de contagio. Toda la razón, bien, gracias. Sí, tenéis toda la razón. Ahí sí, porque aquí solamente nos importa la norma. Ya, muchas gracias. Ya, pues entonces, ahí sí, me voy a tirar un error, pero ahí sí. ¿Y qué me queda entonces? Graficarlo. Poner plot, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a graficar? La corriente IS con respecto a RB. Y aquí vamos a poner algunas cosas para que se vea mejor la gráfica. Voy a aumentar el tamaño de la línea a 1,5. Voy a escribir que el eje X sea corriente de la carga. Esta va a estar dado en amperes. Lo normal de aquí también es poner toda esta fuente en Times New Roman, que en realidad, según yo, es la que se ve mejor. Y lo mismo para el valor en I, que aquí va a estar la regulación de voltaje. Y esta va a estar dado en valores porcentuales. Ya. Veamos si esto sale la primera. Normalmente me tira error a la primera. Sí, tiro un error. Ya, entonces escribí algo mal. Acá está. Faltó la N. Ya, veamos que ahí funcione. Ahí sí funcionó. Entonces, ¿qué muestra este gráfico? Que mientras va aumentando la corriente de la carga, para este caso donde tengo el factor de potencia en atraso, la regulación de voltaje va aumentando, como se ve acá. ¿Sí? Ahora, creo que podría calcularlo, por ejemplo, con siendo el factor de potencia en adelanto, porque no debería, creo que debería variar solamente el ángulo, ¿no? ¿Qué crees tú? ¿Se podrá? ¿Podré graficarlo aquí rápidamente con siendo factor de potencia en adelanto? Hay que cambiar los signos nomás. Sí, eso mismo estaba pensando. A ver, veamos. ¿Sí? O sea, no sé. Tengo que cambiar eso sí la. Bueno, este IS no es necesario que cambie. Este de acá no, cambiaría este. Entonces, este de acá va a ser IF2. Para no confundirlo con el otro. Este de aquí va a ser positivo. Voy a poner mi BP2 también, que va a estar con respecto al F2. Y voy a poner una regulación de voltaje distinta también, que va a ser regulación de voltaje 2 con respecto al BPA2. Voy a agregar otro plot. Pero este va a estar con respecto a. Bueno, este de aquí no cambia, este no importa. Este sí, cambiaría y sería RB2. Ya veamos si funciona. Ya, funcionó. Para este caso, este ejercicio lo saqué de un libro por si acaso, del Chapman, y si no me equivoco, esta gráfica dio parecida. ¿Sí? En este caso, ¿qué pasa con los valores de regulación de voltaje? Bueno, eh, se vuelven negativos. ¿Sí? Eso quiere decir de que en vacío eh, se obtuvo menos tensión que para el caso nominal. Por eso queda de esta forma. Y por último, creo que lo pedía con respecto a la resistencia, si no me equivoco, o sea, con un factor de potencia que está en
en un nominal, ¿sí? O sea, un factor de potencia 1. Entonces, en ese caso, podría también graficarlo aquí obviamente. A ver. Sería considerar la corriente simplemente como sin ángulo. Así que veamos, pues sería tener un F, ahora un F3, donde mi corriente va a ser simplemente la amplitud. Este va a ser entonces un BPA3, un F3. Este va a ser una regulación de voltaje 3 y este va a ser 3 también. Creo que ahí estoy bien, no tengo que cambiar nada más. Entonces voy a agregar otro plot. Este va a ser R3. Veamos qué pasa. Ahí tengo entonces una tercera regulación de voltaje, otra gráfica, que muestra cómo cambia esta. Ahora, para que quede mejor, como otro tips también, recuerden que hay que recomendado poner una leyenda y este va en orden con los plots. Así que este va a ser con FP igual a 0,8 en retraso, FP igual a 0,8 en adelanto y por último FP igual a 1. Y aquí voy a dejar todo esto con respecto a la misma letra, o sea, la misma fuente. Y la leyenda la voy a dejar que se ponga en el lugar más, el lugar que se vea mejor, ¿cierto? Así que pongo el location y pongo la mejor, que sería best. Y ahí me va a dejar la leyenda en el mejor lugar posible. Bueno, no sé si el mejor lugar posible, pero por lo menos no interfiere en la gráfica. Pero quizá aquí arriba se vería mejor o no. ¿Dónde crees que se vea mejor, Marcelo? ¿Acá? ¿O a la izquierda? Ahí arriba, donde no molesta, ¿Acá o a la izquierda? ¿Dónde crees? la izquierda. Ya, entonces dejémosla para ese lado mejor, que sería eh, oeste, northwest. Ahí sí se ve mucho mejor la gráfica. Esto todo lo digo para que después lo informen. También ustedes se preocupen de hacer esto de esta forma, que se vea mejor agregando todo lo necesario para visualizar bien la gráfica. Aquí estaría entonces la gráfica, que ustedes después pueden corroborarlo con respecto al libro, por ejemplo. ¿Sí? Ya. ¿Alguna duda hasta acá? Todo ¿Algo? bien. Ya. Ya, pues entonces vamos a lo último que creo que me queda. ¿Cuál es la eficiencia del transformador en plena carga con un factor de potencia 0,8 en retraso? Esto de acá era gráfica en MATLAB. A ver, creo que podría pegar la gráfica, así que al tiro y copiar figura. Bien, bacán. Ah, no se ve muy bien, no se ven los ejes. Bueno, eso es por es por el background, ¿cierto? No, como el tema es oscuro, quizás no me conviene dejarlo así. A ver, si guardo esto como un PNG.
No sé si ahí se vea mejor. Bueno, ahí se ve un poco mejor en comparación con el anterior. Y entonces lo último que me piden es la eficiencia. Acá terminaba la clase. Perdón, no sé si parece que me pasé la hora o no. Terminaban hace como 20 minutos atrás, pero da lo Ah, mismo. ya, bueno, terminemos este y chao ya. Perdón, Sí, no me fijé ya. Estaba no, sí, de hecho no resolviendo. tengo, no tengo clase, así que Ya bueno, mejor, pues si alcanzamos a terminar. Ya, pues la eficiencia del transformador se define como, bueno, la eficiencia en general de cualquier elemento que trabaje con potencia motores, no solamente motores eléctricos, sino que motores a combustión, todo, se define como la potencia de salida con respecto a la potencia de entrada. Y esto por 100%. Pero una cosa aquí que, para facilitar, la potencia de entrada, y esto es importante porque esto después máquinas lo van a ver también, la potencia de entrada es igual a las pérdidas, la potencia de las pérdidas más la potencia de salida. Por lo tanto, la eficiencia va a ser también la potencia de salida partido en la potencia de las pérdidas más la potencia de salida. Ahora, recordemos que cuando hablamos de potencia, esta es potencia útil, potencia real. No es potencia que está relacionado, por ejemplo, no es potencia reactiva. Por lo tanto, cuando yo calculo estas potencias, solamente tomo en consideración los elementos que son resistivos. Así que aquí va el tips que va a funcionar después también para máquina. Voy a copiar esto para ejemplificarlo. Para poder explicarlo, voy a copiar el transformador, pero voy a dejarlo un poco libre de estos parámetros. Entonces, esta de acá es mi potencia y esto de acá es eh, BS. ¿Sí? Voy a ordenarlo un poco. Ya, entonces, ¿cómo ver esto? Porque cuando yo alimento el transformador, yo alimento con una cierta potencia de entrada, ¿cierto? Una P de entrada, una potencia real de entrada, ¿cierto? Luego, ¿qué pasa con esta potencia? Esta potencia, por así decirlo, que también lo van a ver después en sistemas eléctricos de potencia, esta potencia, por así decirlo, va viajando, luego viaja, viaja, luego si te fijas acá en la rama de excitación, tengo un elemento resistivo, ¿cierto? Por lo sí, tanto, en este elemento resistivo hay disipación de potencia. Por lo tanto, esta cuestión viaja, viaja, llega acá, ve la resistencia y tiene una caída de potencia. Y digamos si es que esto viajaba hasta acá con una magnitud mayor, acá hay una caída de potencia, luego va a quedar menor. ¿Sí? Va a seguir viajando la potencia, el flujo de potencia, y acá hay otra resistencia. Por lo tanto, acá hay otra caída de potencia real. Y pasando esta resistencia va a llegar a la carga y aquí va a llegar entonces una potencia de salida. Así que acá hay una pérdida, pérdida, P pérdida por la resistencia de la rama de excitación y aquí va a haber una pérdida
por la resistencia equivalente. Entonces, ¿qué es lo que uno normalmente dibuja para explicar esto? Uno dibuja lo que es el flujo de potencia de esta forma, que esto mejor verlo ahora para que después en máquina se entienda mejor, que más o menos ejemplifica cómo son las pérdidas. Entonces yo tengo aquí una potencia de entrada. Tengo en este caso de acá, y en lo general, ¿cierto? En los transformadores, tengo aquí unas pérdidas por la resistencia de la rama de excitación, donde disminuye la potencia. Tengo acá las pérdidas por la resistencia equivalente. Y por último tengo mi potencia de salida. Creo que igual esta cuestión que es un poco deforme, pero no me demoro nada dibujándolo de nuevo. Y tengo entonces mi potencia de salida. ¿Se entiende esto, Marcelo? El tema No. es, por ejemplo, para poder sacar la potencia de pérdida, ¿Mm? puede que sea un dato o quizás tenés que calcular la corriente que pasa por la resistencia y sacar la potencia tú mismo. Puede que tengáis que calcular la corriente, pero en este caso de acá no va a ser necesario calcular nada más, o sea, calcular las pérdidas nomás. Ya, pues entonces, mira, lo vamos a ver. Entonces, en este caso de acá, necesito calcular las pérdidas, ¿cierto? Y para poder dejar esto, la ecuación de la eficiencia un poco más particular, voy a tener que mi potencia de salida, ¿cierto? Para la eficiencia va a ser partido en las pérdidas por la rama de excitación, Rm, más las pérdidas por la resistencia equivalente, más la potencia de salida, ¿sí? Para este caso. Ahora puede que en el ejercicio normalmente la resistencia va a ser equivalente, así que normalmente esto no va a variar. Voy a escribir caso particular. Ya, pues entonces calculemos las pérdidas. Las pérdidas por la resistencia equivalente van a estar dadas por la corriente que circula por la resistencia equivalente, o sea, esta corriente de acá, que es nada más y nada menos que mi corriente del secundario. Mi corriente entonces al cuadrado por la resistencia equivalente. Eso va a ser igual a, aquí, bueno, como estamos trabajando solamente con la potencia eh, real, aquí solamente me interesa la amplitud de la corriente, que en este caso, la tengo por acá, es 65,22, esta de acá. Así que esto va a ser 65,22 al cuadrado por la resistencia equivalente, que es 0,044. Esto aproximadamente va a dar, lo tengo calculado ya, 187,161 watts. ¿Sí? Luego necesito la pérdida en la resistencia de rama de excitación, que va a ser esta que está acá. Pero la facilidad que tengo es que la tensión que tiene esta rama de acá, y como la resistencia está en paralelo, puedo utilizar la tensión que ya calculé, que es la del primario referido al secundario, ya que justamente esta tensión de acá es la tensión que tiene la resistencia de rama de excitación. Así que esto va a ser mi voltaje del primario referido al secundario al cuadrado partido en Rm.
Y ese valor de tensión lo tengo acá, 234,85. 234,85 al cuadrado partido en 1058. Y esto va a ser 52,13. Por último, voy a calcular la potencia de salida. Esta va a ser igual a la tensión del secundario por la corriente de secundario por el coseno del ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente. Así que la tensión en mi secundario, en mi carga, que es la tensión de acá, era 230 por la corriente del secundario, que es la misma que tengo acá. La amplitud de la corriente, 65,22 por el coseno. El ángulo de mi tensión, como lo puse en esta forma de acá, mi tensión en secundario tiene un ángulo 0. Por lo tanto, esto va a ser 0 menos el ángulo de la corriente, que también lo tengo acá arriba. Lo voy a subir para ver, no me acuerdo. Menos 36,87. Así que esto va a quedar positivo 36,87. Y toda esta expresión va a dar aproximadamente 12K. Así calculamos entonces la eficiencia del transformador, que va a ser 12K partido en 187,161 más 52,13 más 12K, que está de acá abajo. Recordemos que es la potencia de entrada. Y esto va a dar aproximadamente 98,64. Eso. ¿Qué quiere decir esto? Que aproximadamente 2% de mi potencia de entrada se perdió, se disipó en resistencia interna del transformador. Y utilicé un 98% de la tensión de la potencia de entrada en mi carga. Eso. Ya. ¿Alguna duda, Marcelo? Quedó clarito. Ya. Ya, pues. Sorry por demorarme. No, por pasarme la hora, no me di cuenta. No, fino, no te preocupes, sí. Ya, Tenía clase, sí. voy a cortar de grabar ahora